Bueno, es una iniciativa que arrancamos hace un par de años, con la intención de poder conocernos entre quienes trabajamos en el INSIUSA, eh, que muchas veces por las propias lógicas, rutinas del sistema de ciencia y técnica hoy, nos cuesta por ahí conocer lo que está investigando, las líneas de investigación que conviven dentro del INSIUSA, y bueno, entonces armamos este espacio de hace un par de años para poder dar lugar a ese intercambio, a hacer público un poco, por lo menos entre quienes trabajamos en el INSIUSA, las diferentes líneas de investigación. Y bueno, después nos pasó por arriba la pandemia, entonces el año pasado y este año hemos estado con menos regularidad en los seminarios, pero bueno, el año pasado hicimos algunos encuentros y este año queríamos retomar este espacio, eh, y nos pareció justamente, un poco por eso estaba la invitación a los proyectos de investigación, que ahora voy a comentar un poquito, de los PISAC COVID-19, eh, que es como, digamos, dar lugar a ver y a hacer público también qué investigaciones se han incorporado a la temática de poder pensar y analizar lo que como sociedad estamos atravesando con la pandemia. Eh, por ahí la convocatoria de este programa de investigación sobre la sociedad argentina, que es el PISAC, en la convocatoria que abrió el año pasado, es bastante optimista porque tiene el título de La sociedad argentina en la post-pandemia, y bueno, todavía estamos ahí luchando con la pandemia, pero bueno. Eh, Hay muchas investigaciones, un poco en la encuesta que hicimos el año pasado para relevar cómo había impactado la pandemia, estaba más encaminado todo el tema de la cuarentena y poder ver cómo impactaba la cuarentena en el trabajo domiciliario de quienes estamos ahí trabajando en el sistema de ciencia y técnica. Había un puntito que era, bueno, también relevar qué investigadoras e investigadoras eh, han incorporado la temática de la pandemia a sus líneas de investigación, y había un buen porcentaje de colegas que habían, digamos, cambiado, incorporado o reorientado sus investigaciones a la cuestión de la pandemia. Así que bueno, en esta ocasión hemos como invitado, en esta serie de encuentros que van a haber, son 3 encuentros este año, en principio, para dar a conocer los proyectos que, bueno, que ganaron este financiamiento del PISAC. Tenemos el encuentro de hoy, que está, bueno, Fabiana y Claudia van a ser las encargadas de presentarlo. Se llama Configuraciones discursivas en la Argentina 2020, narrativas emergentes en la vida cotidiana, un abordaje desde los estudios feministas, pero aprovecho también para comentar los encuentros que vienen en los próximos meses. En septiembre, el 3 de septiembre, son los primeros viernes de cada mes. El viernes 3 de septiembre, entonces, tendremos la presentación de otros de los proyectos. Son, digamos, estos 3 proyectos del PISAC. Hay, digamos, en la convocatoria nacional, hay muchos más proyectos. Estos 3 proyectos son los que ganaron la convocatoria de PISAC, el financiamiento, y en los que el INSIUSA está comprometido como parte del proyecto, ¿no? En septiembre, decía, se va a estar presentando el sostén público a la supervivencia de hogares y unidades económicas en urgencia, iniciativas, mediaciones y alcances de la asistencia en perspectiva comparada. Y el 1 de octubre, el viernes 1 de octubre, el tercer proyecto se llama La enfermería y los cuidados sanitarios profesionales durante la pandemia y la pospandemia del COVID-19, Argentina siglo XX y XXI. Entonces, bueno, hoy presentan el proyecto en el que están colaborando Claudia Ensorena. Ella es socióloga, doctora en ciencias sociales y actualmente investigadora independiente del CONICET. Y también Fabiana Gracelli, la doctora Fabiana Gracelli, licenciada en letras y doctora en ciencias sociales. Ella es investigadora adjunta del CONICET.
Y bueno, ya les dejo también la palabra para que ustedes mismas vayan presentando un poco algunos detalles del proyecto y después obviamente la línea de investigación. Eh, Habíamos conversado de que pudieran hacer una presentación de media hora, 40 minutos, y luego sí abrimos más a comentarios de los participantes y preguntas, y bueno, ahí vamos viendo. ¿Les parece? Perfecto, Mario. Gracias, Mariam. Bueno, entonces presentás vos, si quieren presentarlo ahora, digo el Power. ¿Querés, Ahora. Clau? Sí, ahí lo pongo. Bueno, mientras va apareciendo ahí en la pantalla, Ahí la idea... apareció. Ajá, dale. Bueno, la idea de esta presentación, un poco pensando en poder dar cuenta de cómo, o sea, cómo surge la iniciativa de encarar este trabajo, por qué, en función de qué intereses y posicionamientos también nuestros como investigadoras. Bueno, cuando surge la convocatoria del PISA COVID el año pasado, bueno, un poco la Valeria Fernández Hassan, la doctora Valeria Fernández Hassan, nos convoca para poder armar un nodo desde el INSIUSA en el marco de una investigación que se planteaba, o más bien que iba configurando sus problemas a abordar a partir de una pregunta o un interrogante que venimos nosotros como asediando como equipo de investigación, por usar una palabra que puede llegar a metaforizar eso, ¿no? Desde hace un tiempo largo, desde distintas perspectivas, ¿no? Y que tiene que ver con esto de cómo es que se configuran, modulan, articulan o se eh, ponen en palabras experiencias de mujeres en diversas situaciones que ponen en tensión de alguna manera la participación política de las mujeres y de otras corporalidades feminizadas, o bien de eh, lo que a veces se llama disidencias, y nosotras preferimos nombrar a cada una de esas identidades, digamos, no heteronormadas, como lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, queers, más, ¿sí? Intersex, etc. Entonces, en esta, digamos, en este interrogante en torno a cómo se articulan esas narrativas que dan cuenta de experiencias políticas, ¿sí? Es que en el marco de este proyecto mayor, que tiene seis nodos, si no me equivoco, sí, 6 nodos, y que el nodo 2 de el INSIUSA es el que integramos junto con la doctora Anzorena, y hay un par de colaboradoras más digamos, eh, estudiante, una es egresada reciente de la carrera de comunicación y la otra está pronto a egresar de la carrera de sociología. Este, en ese marco de este proyecto, a nosotras nos interesaba retomar el problema de la pandemia y el aislamiento que significó para los sujetos y las sujetas eh, poder que significó la imposición de la ASPO, ¿no? Y pensar un poco en las consecuencias que esa reclusión tuvo en el espacio privado para los sujetos subalternos en general, pero a nosotros lo que nos interesaba es las mujeres y lesbianas, ¿sí? Intersex, bisexuales, queers, travestis, trabas, ¿no? Trans, perdón. Y en ese, retomando este problema, ¿no? De
cuáles fueron los efectos de la pandemia y el aislamiento sobre los cuerpos y las formas de vida. Particularmente a nosotras nos interesó ver cuáles son las narrativas que se configuraban desde espacios feministas para, de alguna manera, dar explicación a esas experiencias que empezaron a emerger en el marco de la pandemia y el aislamiento y la reclusión en el espacio privado o doméstico, cuáles eran las tematizaciones que aparecían como acuciantes para las feministas y cómo aparecía allí representado en esos discursos que las feministas empezaron a hacer circular, fundamentalmente a partir de las redes sociales, esta cuestión de la reconfiguración del espacio privado y la posibilidad o imposibilidad de acceso para las mujeres y corporalidades disidentes al espacio público, ¿sí? Teniendo en cuenta tres cuestiones fundamentales, que las posibilidades o imposibilidades estaban marcadas por tres condiciones materiales que configuran esos cuerpos y esas subjetividades, y que tienen que ver con el grado de racialización que sufran esos sujetos y sujetas, la clase social en la que se estructuran en la sociedad, y el género, es decir, la variable género, como una posibilidad o imposibilidad de transcurrir el aislamiento de un modo más o menos vulnerable. Entonces, a partir de esta generalidad, lo que nosotras en principio veíamos es que, y como hipótesis general de todo el proyecto PISA, pero también de nuestro nodo, es que frente al ensanchamiento de lo que llamamos el espacio de lo doméstico, y la condensación de tareas diarias dentro del espacio privado, lo que se hizo evidente fueron situaciones invisibilizadas dentro de una sociedad marcada por las relaciones capitalistas y patriarcales, pero que han sido históricamente denunciadas, ¿sí?, por las feministas, por el movimiento feminista, y que muchas veces han sido deslegitimadas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, históricamente esto de la sobrecarga del trabajo de las mujeres en el hogar, que históricamente las feministas hemos denunciado como digamos, como el meollo económico, ¿sí?, del vínculo entre patriarcado y capitalismo, y que muchas veces eso era invisibilizado desde muchos otros abordajes o enfoques. Con la pandemia y la ASPO se hace evidente, ¿sí?, esto de cómo sobre las mujeres recae no solo el trabajo doméstico, sino la jornada laboral, ¿no? Esa es una de las cuestiones, que sería la cuestión económica. Otra cuestión que aparece, que se visibiliza, y que es otra de las reivindicaciones históricas de las feministas, tiene que ver con las violencias, ¿sí? Es decir, cómo en el espacio de lo doméstico, que digamos, se supone que es el espacio que resguarda de la intemperie y el peligro, para las mujeres y las disidencias y los cuerpos feminizados, digamos, el espacio doméstico es un espacio de peligro y de violencia, ¿sí? Empezaron a surgir de pronto, a visibilizarse que las mujeres quedaban recluidas en el espacio de la casa con con los varones golpeadores y violentos, lo cual
hizo que de pronto se visibilizaran en los datos empíricos un aumento de la violencia, ¿sí? Frente al encierro con el agresor. Lo mismo con las niñeces, con las infancias, ¿no? La cuestión de los abusos, como la vulnerabilidad de las infancias cuando quedaron recluidas durante meses en el espacio de lo doméstico junto con el abusador, ¿sí? Frente, y esto, ¿no? La desigualdad social, la violencia y la desigualdad económica que eran planteadas históricamente por las feministas en torno a la cuestión entre alianza y capitalismo y al vínculo entre lo público y lo privado, eh, emergieron con una visibilidad que antes no había emergido, ¿sí? Entonces, frente a esto, a nosotras particularmente, quienes formamos parte del nodo 2 del PISA, o sea, otras compañeras abordan otro tipo de narrativas, pero a nosotras, un poco, digamos, digo, hay que también explicitar nuestro lugar. Nosotras formamos parte, bueno, las compañeras del Nodo 1 también, ¿no? Pero formamos parte de organizaciones feministas de Mendoza, formamos parte de estos debates a medida que íbamos experienciando esto del aislamiento y el modo en que se fue reconfigurando la posibilidad de la circulación y las posibilidades o no en esto de habitar continuamente el espacio de lo doméstico, ¿no? Entonces, sobre todo, digo, esto también es interesante mencionarlo como una variable, porque era algo que aparecía en todas las discusiones, sobre todo para un colectivo, pienso en los feminismos y el movimiento de mujeres, para un colectivo que en los últimos años conquistó el espacio público de una manera, digamos que se convirtió de pronto, ocupar las calles fue la estrategia prioritaria, ¿no? O una de las estrategias prioritarias de los feminismos y el movimiento de mujeres, ¿no? Esto de llenar las plazas, llenar las calles, ¿no? Y frente a la imposibilidad de un día para el otro de poder continuar con esa estrategia, bueno, cuáles fueron los modos de resistencia o las formas en que se abordó esa nueva normalidad, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotras lo que hicimos fue o más bien lo que nos interesó y lo que hemos estado haciendo es eh, organizar un corpus o archivo, mejor dicho, de todos los discursos, enunciados, narrativas, digamos, que tienen articulaciones genérico-discursivas. Acá género está usado como género discursivo, no como género categoría de análisis sociológico, digamos, ¿no? O histórico, o todo, ¿no? Cultural. Sino, eh, lo que veíamos es que desde el punto de vista del género discursivo, en estas enunciaciones, en estas narrativas que empezaron a circular eh, desde los movimientos feministas para dar explicación y generar modos de resistencia frente a esta nueva situación histórica, eh, aparecía aparecían dos registros, digamos, privilegiados. Por un lado, el comunicado, ¿sí? El comunicado en el sentido del comunicado político clásico, ¿no? Y por otro lado, una especie de apertura a la narración más en clave testimonial o autobiográfica, ¿sí? E incluso el comunicado o estos comunicados tienen una fuerte carga testimonial porque aparece la experiencia eh, puesta allí, la experiencia de la situación histórica
puesta allí en clave subjetiva y no solo como análisis, ¿sí?, de una realidad más colectiva. Con esto yo no quiero decir que el testimonio sea solo subjetivo, ni muchísimo menos, porque una de las características del género testimonial es justamente que de suyo establece allí una dialéctica entre lo subjetivo y lo colectivo. Pero es como muy llamativo en estos textos, en estas narrativas, cómo la experiencia personal aparece explicitada en esa dialéctica con la experiencia colectiva, ¿sí? Entonces, lo que a nosotras nos interesó es relevar, en primer lugar, relevar en las redes sociales de las colectivas feministas de Mendoza, ¿sí?, todos los discursos, enunciados, comunicados, relatos testimoniales o lo que fuera, en donde se hacía referencia a esta situación de las mujeres, ya sea situaciones de violencia, situaciones de sobrecarga en la tarea doméstica, y otra cosa que aparece es esto de las dificultades para el acceso a lo público, sobre todo salud y justicia, ¿sí? Salud, por ejemplo, para acceder al aborto, que si ya era difícil previo a la ASPO, durante la ASPO se hace todavía mucho más difícil, todavía no era legal, ¿sí? Porque nosotros hemos tomado el 2020 como periodo para analizar, justamente por lo que decía el Marian al principio. Estos proyectos estaban pensados eh, para recabar información acerca de bueno, la sociedad argentina, para después poder con esos datos pensar políticas para la pospandemia. Bueno, la cuestión es que todavía no estamos en la pospandemia, pero bueno, el proyecto abarca el año 2020, ¿sí? Y estas narrativas, ¿sí?, testimoniales, Gaby, sí, en lo de salud, me parece importante agregar el tema del acceso a la anticoncepción, que también fue o sea, un aspecto que quedó, porque ¿qué pasó? Es el sistema de salud quedó cerrado a lo que tenía que ver con COVID. Entonces, todo el resto quedó por fuera del ingreso al sistema de salud durante ese momento. Y hay cuestiones que tienen que ver con la salud que sí pueden postergarse, pero hay otras cuestiones que no pueden postergarse. Y la prevención, por ejemplo, a través de la anticoncepción, pero la prevención en realidad también de muchas otras situaciones, también lo que tiene que ver con el cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, o sea, que son cuestiones que hacen a la salud reproductiva, sexual y reproductiva, no pueden dejarse de lado, y en cierto modo eso también quedó como congelado, y presenta como una problemática que muestra lo urgente y lo necesario que es la atención de la anticoncepción, de la prevención, y la urgencia precisamente de una ley que regule con mayor claridad lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, porque hasta ese momento sí estaban las interrupciones legales del embarazo, que eran los casos de que el embarazo pone en riesgo la salud y la vida de la persona o la mujer gestante, y por otro lado, también el tema de, en los casos de violaciones, en un contexto donde veíamos que se aumentaba muchísimo la violencia. Entonces, la salud sexual y reproductiva surgía como una cuestión que también era esencial, que no podía ser postergada o atrasada como otras tantas situaciones de salud. Entonces en eso también es como que hicimos hincapié, porque es tan fundamental como el tema de la violencia, y es algo que afecta de una forma muy específica a
las mujeres y a les sujetos feminizados. Perfecto. Bueno, en función de esto que dice la Clau, fue que lo que hicimos entonces fue, bueno, allí digamos queda planteada la investigación y que era lo que nosotros nos interesaba abordar. Ahora, la estrategia metodológica para poder abordar eso, Marian, ¿cómo estamos de tiempo? Ahí estoy. ¿Venís bien? No sé cuánto te falta, pero hay tiempo todavía. Bueno, Llevas unos poco menos de 20 minutos, 20 minutos. ok, 10 minutitos más o menos tenemos. Entonces, lo que nosotras planteamos como estrategia metodológica fue hacer un rastreo y un relevamiento tomando los perfiles públicos de, no de las, digamos, de las activistas de las colectivas, sino los perfiles públicos de las colectivas, ¿sí? En las redes sociales, eh, en un principio planteamos Twitter, Facebook e Instagram, y hacer un rastreo y relevamiento de todos los discursos que habían sido producidos en torno a todas estas desigualdades sociales, económicas y recrudecimiento de la violencia que, que aparecían visibilizadas, de qué manera habían sido enunciadas en los discursos que circulaban en las redes sociales por las diferentes colectivas feministas de Mendoza, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue, la estrategia fue rastreo, relevamiento de todos esos discursos y, y como un modo de organización de esos discursos, establecimos hitos en el tiempo, hitos históricos para poder abordarlo. Entonces, el primer hito, digamos, fue cuando, digamos, es publicado el DNU que ordena la ASPO, y todo ese periodo de la ASPO que más o menos aborda unos 3 meses, los primeros meses del año. Luego, como otro hito, pensamos cuando empieza a reactivar en Mendoza la posibilidad de salir al espacio público para poner otra vez digamos, en la agenda el tema de la legalización del aborto. Hubo una cuestión importante allí que se me olvida en relación a la primera fase o sea, la fase de la ASPO, la primera fase de la cuarentena, que es todos los casos de violencia institucional de las fuerzas represivas sobre cuerpos de mujeres y los cuerpos de sujetos feminizados y sujetos de sectores populares, ¿sí? Hay una tematización fuerte dentro de las organizaciones feministas, sobre todo a partir de un hecho que fue la muerte en una celda, en una comisaría de San Luis, de una mujer que, digamos, viola la restricción de salir el día del documento que le correspondía, la policía la detiene, la encarcela, y esa mujer horas después aparece muerta en la celda, ¿sí? Estaba a cargo de los hijos, una mujer de sectores populares, había salido a changuear, o sea, a buscar trabajo de modo informal, y eso para las organizaciones feministas fue un hito porque mostró cómo esto de la tremenda desigualdad que se descarga sobre los cuerpos
o sobre las subjetividades que son consideradas como aquello que tiene que ser disciplinado, ¿no? Entonces, esta sujeta era mujer, pobre, ¿sí? Eh, 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 tenía un trabajo informal y había violado la disposición de quédate en casa, ¿no? Por una necesidad vital, ¿sí? Y la represión policial, la, digamos, la asesina, porque, bueno, no, digamos, no hay un juicio ni sentencia sobre eso, pero a esta altura del partido, digamos, en este país, sabemos que los que aparecen muertos y suicidados en las celdas de las cárceles y comisarías, en general no se han suicidado, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue un hito y que hizo que las organizaciones salieran a denunciar y a mostrar cómo esto ahora, o sea, se hace visible, pero en realidad es la práctica sistemática de las fuerzas represivas, ¿sí? Por otro lado, bueno, después lo que les decía en torno al aborto, que finalmente se consigue hasta fin de año, el 29 de diciembre, y otro proceso que también marcamos como hito, y que tiene que ver con la violencia de género, la violencia machista, es el caso de Florencia Romano, en Mendoza, aquí en Mendoza, ¿sí? Que además todo el proceso de protesta en torno a eso fue muy masivo y con una metodología de protesta muy poco vista en nuestra provincia, que fue esto de prender fuego las instituciones del Estado, ¿sí? La Casa de Gobierno y la legislatura. Entonces, estos son como los hitos fundamentales, porque después, o sea, porque también, mejor dicho, habíamos pensado en incluir como dentro de la periodización las efemérides feministas, pero todo el relevamiento, el primer relevamiento, lo que veíamos era que obviamente las colectivas feministas salían con declaraciones en torno a las efemérides, bueno, eh, el 28 de mayo, en noviembre el Día contra las Violencias, etcétera, pero bueno, no eran declaraciones donde hubieran referencias específicas a la situación de la pandemia, ¿sí? Sino que más bien estas estos otros hitos eran los que condensaban un análisis y incluían en la variable de análisis y en la reivindicación el lugar en el que nos ponía, o bien, o cómo había exacerbado las desigualdades y las violencias que pesan sobre mujeres y cuerpos feminizados, la situación de la reclusión en el espacio doméstico, ¿sí? Quiero O la imposibilidad de la circulación. Sí. agrego algo ahí, el tema de lo que tiene que ver con las efemérides feministas que nosotras mencionamos, lo que notamos no era tanto el contenido el contenido el que se adecuaba, o sea, o el que respondía a la situación de pandemia, sino que más bien era la forma en que se llevaron a cabo esas manifestaciones. Por ejemplo, hubo muchas manifestaciones que fueron a través de internet y las propias organizaciones que nosotras estamos analizando, por ejemplo, abrieron canales de YouTube y otras formas de realizar manifestaciones o declaraciones en esas efemérides, pero lo que cambia es la forma y el contenido trata como de recuperar
las formas pasadas, o sea, el tema de decir seguimos marchando, lo hacemos de este modo, pero siempre marchamos, siempre estamos presentes. También un poco pensando que eso iba a ser como momentáneo, o sea, que iba a tener que ver nada más con el 2020. No, todavía no teníamos una visión de que esta situación iba a seguir estando presente. Tal cual. Y bueno, la cuestión es que en función de estos hitos hemos ido relevando toda una serie de discursos, por un lado, para organizar un archivo de las organizaciones, digamos, de las declaraciones, narrativas, discursos que pusieron a circular las organizaciones feministas de Mendoza durante la pandemia, a fin de poder eh, comprender qué aparece allí tematizado, cómo y en función de qué perspectivas, intereses e intencionalidades, y por otro lado, detectar los modos, esto que decía recién la Claudia, los modos de resistencia y estrategias de las feministas frente a, digamos, este nuevo modo de configurar la protesta, ¿sí? Bien, a esta altura nosotras tenemos relevado no todos los discursos producidos, o digamos una parte, digamos, tomamos las tres redes que les comentamos, Twitter, Facebook e Instagram, y luego del primer relevamiento decidimos solamente quedarnos con Facebook e Instagram, porque, digamos, en primer lugar, porque veíamos allí un modus operandi, digamos, de las organizaciones, en función del cual digamos, la narrativa de mayor desarrollo aparece en Facebook e Instagram, que son redes que permiten un mayor desarrollo, y Twitter era una especie de replicar esos posicionamientos que aparecían con mayor desarrollo en estas dos redes. Entonces, acotamos la investigación a Facebook e Instagram, y lo otro que hicimos fue, luego de un relevamiento de todas las organizaciones que habían producido discursos durante la pandemia, bueno, lo que hicimos fue deslindar entre lo que eran colectivas feministas y lo que eran articulaciones, ¿sí? Y decidimos únicamente abordar los discursos de las colectivas feministas, no de las articulaciones. Entonces, esa es la razón por la cual, por ejemplo, la campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro y gratuito no aparece como una de las colectivas que abordamos, ¿sí? Porque además, como conocemos el paño, por ser una articulación, ¿sí? Las militantes de las colectivas que sí abordamos forman parte de las distintas comisiones que activan en la campaña, ¿sí? Entonces, la campaña, por un lado, se ha restringido solamente en sus comunicados a la cuestión del aborto, pero justamente como las compañeras que forman parte de otras colectivas forman parte de la campaña, veíamos allí como lo que aparecía en los discursos de las organizaciones feministas de alguna manera era retomado por la campaña en función de los consensos generales de la articulación, ¿sí? Y no sé, Clau, si alguna otra cuestión metodológica que me estoy olvidando. No, ya creo que estamos un poco en el tiempo. Bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Hemos relevado los discursos, hemos acotado a dos redes y solo a organizaciones, y lo que estamos viendo básicamente es qué tematizan, cómo lo tematizan, ¿sí?
y qué propuestas de resistencia frente a esos emergentes problemáticos de la sociedad que son denunciados en estos discursos, aparecen, digamos, como proposiciones políticas, ¿no? Y por otro lado, también lo que nos interesa es ver cómo se articulan estas narrativas en esta tensión entre lo público y lo privado, lo subjetivo y lo colectivo, ¿sí? Ahí cerramos. Me quería agregar dos cositas más. Bueno, en torno a las organizaciones que hemos tomado, decir que, o sea, hasta este momento hemos tomado 2 organizaciones, pero existe la posibilidad de que busquemos otras organizaciones que que busquemos, o sea, queremos rastrear si hay otras colectivas que cumplan con las características de haber hecho declaraciones o haber producido contenidos en torno a la pandemia, porque tampoco no es que ya conozcamos todas las organizaciones y las colectivas. Sí, lo que vimos es que muchas de las colectivas que conocemos feministas, lo que han hecho es replicar declaraciones que han hecho las articulaciones como la campaña o estas mismas organizaciones que vamos a tomar para analizar. Pero estamos abiertas a encontrar otras organizaciones que hayan producido declaraciones relacionadas con la situación de plan pandemia. Y finalmente, algo que me parece muy importante para decir es el tema este de que nos parece muy importante que en este tipo de proyectos como los PISAC se haya tenido una visión federal y que hayan, o sea, esta cuestión de que sean nodos que contengan diferentes regiones, están por regionalizados, ahí en la plaquita en la segunda que mostré se veían, porque nos parece muy importante el rescatar las manifestaciones que van haciendo los movimientos sociales en estos lugares que quedan situados como los márgenes de la historia de los movimientos, sobre todo en nuestro caso del movimiento feminista, porque parece que todo o sea, lo central es lo que ocurre en Buenos Aires y no se ve lo que va ocurriendo en todo el país. Y si una característica ha tenido el movimiento feminista en Argentina con los encuentros nacionales de mujeres, ahora llamados también, hay una disputa en el nombre, como encuentros plurinacionales de lesbianas, de mujeres lesbianas, travestis, transexuales. Algo que ha mostrado este movimiento es que la ocurrencia o los acontecimientos no ocurren solamente en Buenos Aires, sino que ocurren en todo el país. Los casos a los que ha dado lugar, por ejemplo, el fallo FAL del año 2012 es un caso del sur, de la Patagonia, de Río Negro. Después, los casos de presas por aborto clandestino se han dado en Tucumán, en el norte. En Mendoza hemos tenido casos de negación de derechos. Entonces en todo el país se dan situaciones de negación del derecho y en todo el país habemos movimientos y organizaciones que bregamos por ampliar estos derechos y siempre quedamos situadas como en el margen. Y creo que esto es muy importante. Bueno, Alejandra, perdón, la doctora Siriza, creo que es una precursora en recoger esto de las genealogías, y que si nuestras genealogías no hablan también de todos los conocimientos y de todas las construcciones políticas como situadas, tanto las que ocurren en el centro como en las periferias, no vamos a tener una genealogía que haga a la integralidad o que dé cuenta de los procesos en su complejidad y en su integralidad, porque Argentina no es una sola
lo que ocurre no ocurre en solo un lugar, y somos muy diferentes y heterogéneas, y no es nada más que esté el progresismo, lo moderno, lo adelantado en un lugar y lo retrógrado en el otro. Las mismas provincias y las mismas localidades son complejas. Entonces nos parece que aportar, porque por ahí pueden pensar qué importancia puede tener decir qué dijeron 2 colectivas feministas o 3 colectivas feministas de una provincia perdida en el país. Y bueno, la importancia es esto, es dar lugar al acervo, a la genealogía de todo un movimiento que está operando y trabajando en todo el país y no solamente en un centro, y que lo que hace no es marginal, porque es el conjunto de todo esto que hemos hecho lo que ha logrado los avances que hemos logrado en los últimos tiempos. Eso nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, Fabi, Claudia. Si les parece, podemos comenzar ahora a hacer algunas preguntas. Quien tenga preguntas, algún comentario, así seguimos conversando sobre este proyecto. Me parece que simplemente intervenir, somos pocos y pocas, así que hay un número como para poder tomar la palabra y intervenir directamente. Tal vez hacer una pequeña aclaración. Vale, Sole, Federico y yo formamos parte del Nodo 1, que se ubica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y ayer precisamente conversábamos, digamos, sobre el tema de la selección de las categorías de análisis, ¿no? Digamos, en torno a qué categorías vamos a producir el análisis de los corpus discursivos que podamos ir seleccionando. Entonces conversábamos acerca de aquello que la pandemia visibilizó. Sí, las feministas hemos insistido durante muchísimo tiempo, digamos, hay un debate muy importante en los años 60, 70, sobre el tema de la división sexual del trabajo y sus efectos sobre las vidas de las mujeres. Una de las cosas que la pandemia visibilizó por esta fragilización de la relación entre lo público y lo privado fue precisamente, digamos, la cantidad de trabajo y de horas de trabajo que implica la reproducción de la vida. Los trabajos estrictamente reproductivos, ¿no es cierto?, y los trabajos de cuidado. Que es un tema muy complejo porque tiene que ver con el tiempo de trabajo, con las formas bajo las cuales el capitalismo ha organizado los tiempos de trabajo como tiempos de trabajo asalariado, con el problema de la racialización, con el problema de la feminización de algunos trabajos. Los trabajos de la reproducción de la vida, digamos, son trabajos feminizados y racializados. Entonces, esa es una de las categorías de análisis. La otra categoría de análisis, que creo que el caso de Florencia Morales ilustra de una manera clarísima, que es el tema de la articulación entre violencia y represión, es decir, el comportamiento de los dispositivos represivos que, digamos, que adquirieron un protagonismo enorme como instancias de control poblacional, ¿no es cierto?, durante fundamentalmente ASPO, ¿no es cierto?, y sus efectos sobre precisamente mujeres de sectores populares, racializadas. La muerte de Morales en ese sentido, digamos, condensa dos cuestiones, que es la violencia feminicida, ¿no es cierto?, y la violencia policial. Y la otra cuestión que nos parecía un asunto muy importante, además del tema aborto, ¿no es cierto?, y derechos sexuales y reproductivos, como bien señaló Claudia, y su profundísima articulación, porque no es que el aborto es algo
separado de ese continuum que va desde la maternidad, digamos, a los derechos sexuales y no reproductivos, los derechos reproductivos y el aborto. Se suele ver el aborto como si fuera solamente, digamos, una especie de asunto aislado, ¿no es cierto? Un problema que tiene que ver solamente con la voluntad no reproductiva de las personas. Además de ese tema, nos parecía muy importante el asunto de duelo, ¿no? Porque la pandemia lleva más de 94.000 personas, que son números que afectan la cuestión de la estadística, pero que también son seres humanos, y seres humanos en el sentido de no son individuos aislados, sino personas en un entramado social, en un entramado comunitario, y es como si en esta instancia de pandemia no hubiese lugar, no hubiese espacio para el duelo. Entonces, ese tema también nos pareció un tema muy importante para trabajar. Bueno, nada más que eso, y que ayer tuvimos una reunión de trabajo, el otro nodo. Adelante, Vale. Ahí. Yo les quiero hacer una pregunta a las chicas porque no me ha quedado claro. Tenía presente cuáles eran las organizaciones originales que habíamos consignado en el proyecto, pero ahora que han avanzado en el relevamiento, les quiero preguntar cuáles son las que están trabajando efectivamente, las que han quedado después de entrar en terreno, eso por un lado. Y por otro lado, me queda la inquietud de si no sería interesante de todas maneras relevar esas, por caso la campaña, pero pueden ser otras, para mostrar efectivamente qué discursos producían esas colectivas que son aglutinadoras de otras, digamos. O sea, pongo la campaña como ejemplo, pero pueden ser otras. Si la campaña solamente se limitó a construir sentido en torno del aborto, también es interesante mostrar que la campaña se limitó solamente a eso. O si solo se limitó a eso o no, no sé. Lo que pasa es que lo estuvimos viendo, en realidad las que estamos trabajando son La Malona, La Otredad, y vamos a empezar con Ni Una Menos, porque también tuvimos una discusión en torno a cómo operaba Ni Una Menos. El tema con la campaña, o sea, la campaña nacional por el derecho al aborto es una campaña que se da a nivel nacional y es una articulación de organizaciones, colectivas, grupos, personas sueltas, y en Mendoza tiene como, es la campaña regional Mendoza, entonces tiene es como una mini articulación de la nacional, cada provincia tiene su articulación. Lo que vimos con la campaña, que no la tomamos en esta instancia, es que en realidad las dos organizaciones, La Otredad y La Malona, son partes fundamentales y muy importantes de la campaña, entonces lo que hacen también es retransmitir, se me perdió la Vale, ya, es retransmitir el contenido que produce la campaña. Entonces, en cierto modo, si tomábamos, porque estamos tomando colectivas, o sea, de Mendoza, y la campaña la íbamos a tomar de Mendoza, no nacional. Sí, sí. Entonces, se nos repetía, porque incluso las personas que están en comunicación de la campaña forman parte de estas dos colectivas. Entonces había como mucha, no había como, sino que había una, se convertía en doble porque estas organizaciones crean sus propios contenidos en estas declaraciones en torno a las situaciones que iban ocurriendo en la provincia, o lo que iban mirando que ocurría en otras provincias, y también reproducían lo que
producía la campaña. Por eso mismo estuvimos discutiendo el tema de las efemérides, o si tomar las efemérides como hitos o no tomarlas, y estamos viendo la posibilidad de buscar otras colectivas o grupos que tengan esta característica de haber producido contenido, porque también lo que vemos, por ejemplo, están las territorias que son de alta montaña, que es un grupo que durante la pandemia resurgieron mucho, pero ellas prácticamente no han tenido producción de contenido, sino que lo que hacen es reproducir lo que las declaraciones de la campaña, las declaraciones de Ni Una Menos, y lo que va ocurriendo. Y con otras organizaciones nos ha pasado lo mismo, territorios de San Carlos, y tenemos mucho también las colectivas de San Rafael. Tenemos una inquietud muy grande por ver qué estaban produciendo estas colectivas, y lo estamos analizando, pero vemos esto, que lo que hacen no es crear un contenido en relación con algunos hitos, sino que lo que hacen es reproducir lo que producen otras, las articulaciones como la campaña, como Ni Una Menos. De todos modos, si ustedes tienen conocimiento de alguna colectiva o grupo que haya producido contenido, declaraciones en torno a alguna temática que haya surgido durante la pandemia, les agradecemos la información. ¿Y con el NUM qué van a hacer? ¿Lo van a tomar o no lo van a tomar? Sí, Ni Una Menos sí, porque en cierta forma Ni Una Menos sí trabaja como una organización, o sea, como un grupo. La campaña, el problema, o sea, por lo que discutíamos si la tomábamos o no, es que trabaja como una articulación de organizaciones donde están incluidas las organizaciones las colectivas que vamos a tomar, y además la campaña Mendoza lo que ha hecho es reproducir lo que se va armando a nivel nacional, y las declaraciones que ha realizado, como por ejemplo, no sé, cuando Macri agarró no, eso fue en el 2019. Hubo una situación que pasó en Mendoza que bueno, que la campaña de Mendoza hizo una declaración, ahora no la recuerdo, y en esa declaración las organizaciones fueron las mismas que también la levantaron y la armaron. Entonces la cuestión es esa, como que se repite. ¿Y algo más iba a decir? Dentro de los hitos también está el tema de los barbijos rojos y los estudios que hubo sobre el tema de los trabajos de cuidado, que también las organizaciones estuvieron haciendo algunas declaraciones en torno a esa situación. Lo de los barbijos rojos dio como lugar a mucho debate. Yo quería hacer una pregunta, no sé si había alguien antes. No, adelante. Se me ha cortado varias veces y no sé si lo han mencionado, pero bueno, a riesgo de repetir algo, quería preguntarles si es que tienen pensado incorporar algún tipo, digamos, dentro del análisis, acciones colectivas y de protestas de estas organizaciones, que no sean solo los comunicados, digamos, como la parte discursiva, sino cuestiones que me parecen súper interesantes que surgieron en este periodo pandémico, como por ejemplo las manifestaciones virtuales, que sé que, bueno, han surgido en diferentes lugares y en diferentes organizaciones, y son modos súper interesantes de reactualización y reformulación de acciones de protestas tradicionales, ¿no? Pero que se han logrado en estas instancias poder, a través de cierta creatividad política, ¿no? Poder seguir manifestándose en el mundo virtual. Entonces mi pregunta es si tienen pensado por ahí
incorporar algún tipo de análisis respecto a estas acciones. Ahí veo que Aisha también tiene levantada la mano, no sé si por ahí recoger los comentarios y... Bueno, dale. Espacio. Espacio. Aisha, sé. ¿tiene algún ¿querés hacer algún comentario? Bueno, si no... Puso un comentario en el chat. Sí, no sé eso si... sí. Nosotros, desde Entre Ríos, dice, durante la pandemia administramos un grupo de Face y una página. Simone de Beauvoir y Mujeres Reescribiendo la Historia. Algunos de los puntos que tocaron los vimos claramente. Si no, hagan un comentario de lo que preguntaba Romina y después vamos viendo. Sí, Romy, yo lo dije, o sea, lo que tomamos son las declaraciones como hitos y estas nuevas formas de manifestarse también, pero sí, que ahí la Fabi lo puede explicar mejor, o sea, el objeto de la investigación tiene que ver con las narrativas. Fabi, ahí... Ahí está. A ver, nosotras, la estrategia metodológica, digamos, la hemos configurado en función de una serie de supuestos, ¿sí?, producidos por teóricas feministas que se han dedicado a pensar esto de la puesta en el orden del discurso de las experiencias de mujeres, fundamentalmente, y bueno, y tiene que ver con una idea gruesa, digamos, pero es que nos sirve a nosotras como hoja de ruta para poder analizar estas narrativas, que es esto de que dentro del sistema patriarcal, los regímenes de quienes pueden apropiarse o no apropiarse, ¿sí?, de las producciones, en este caso de las producciones culturales, está marcado, digamos, por una alianza entre capitalismo y patriarcado, ¿sí? Entonces, las producciones lingüísticas o las producciones discursivas de las mujeres y lesbianas, travestis, trans, etcétera, ¿sí?, son narrativas, producciones, discursos que deben disputar la legitimidad en el marco de este régimen que establece quién puede tomar la palabra o no, quién puede hacer circular la palabra con una habilitación de lo legítimo o no, ¿sí? Entonces, a partir de esa idea es que primero pensamos estos discursos como una especie, en términos bakhtinianos, como un campo de batalla, ¿sí? Es decir, los discursos de las feministas en general se articulan como una respuesta a un sentido común que establece como lo naturalizado, la violencia y la desigualdad sobre nosotros, ¿sí? Entonces, esa es como la idea gruesa a partir con la que abordamos las narrativas. Y por otro lado, específicamente sobre estas narrativas, nosotras lo que hacemos es, por un lado, ver qué es lo que se tematiza, ¿sí?, y cómo se tematiza. No sé si, qué sé yo, por ahí, si está familiarizada con cuestiones de análisis del discurso, pero cuando se habla de tematizaciones es qué referentes, ¿sí?, de la experiencia vital son puestos en el orden del discurso, ¿sí?
Eso es una tematización. Entonces, es de la experiencia vital que mujeres y corporalidades disidentes o sujetas disidentes o cuerpos feminizados tuvieron o han tenido o están teniendo durante la pandemia, ¿qué tematizaciones hay? Es decir, ¿qué experiencias son tematizadas? Bueno, nosotras encontramos que son estas de las que venimos hablando, ¿sí? Y lo otro que nos interesa es cómo son representadas, ¿sí?, esas experiencias, es decir, cómo son, y acá lo que hay que ver es qué sentidos ideológicos se articulan, ¿sí?, en torno a estas tematizaciones, porque, bueno, no es lo mismo que no aparezca nunca, porque, por ejemplo, una cosa que aparece así como fuerte en muchos de los discursos que circulan de las organizaciones feministas es esto que marcaba la Ale hace un ratito, cómo la violencia de las fuerzas represivas es una de las modulaciones de la violencia femicida, ¿sí?, en el caso de las mujeres, ¿sí? Esa particular tematización no necesariamente la vemos en otros discursos de, digamos, de denuncia de la violencia de género, pero en la experiencia que tuvimos durante la ASPO, eso aparece con una virulencia que a todas nos conmovió porque se hizo patente, o sea, esto de nuestra histórica, digamos, denuncia, cómo las fuerzas policiales son profundamente machistas, descargan su violencia disciplinadora sobre mujeres y cuerpos no heteronormados de una manera disciplinadora por salirse de determinados roles, cómo eso, ¿sí?, de pronto aparece de una manera que ya no puede ser invisibilizado, ¿no? Entonces, bueno, esto como un ejemplo que sea tematizado así, digamos, a nosotras nos marca que lo que hay que estudiar es cómo cuáles son los sentidos que aparecen en torno a esa tematización, ¿sí? No sé si va por ahí la pregunta. Y después, otra cuestión que es importante para nosotras es, desde un análisis más semiótico político, digamos, quiénes son el nosotras y quiénes son en estos... Claudia Corena, cerrando menús. Herramientas de la reunión, menú, cerrando menús. ¿Quiénes son, cómo se configuran nosotras y el ellos en estos discursos, ¿sí? Y porque, bueno, eso da una pauta de qué es lo que se está disputando y con quién se está disputando, ¿sí? ¿Cuáles son los sectores? Y bueno, por ejemplo, al principio, por lo que hemos relevado, las fuerzas represivas del Estado. Lucía escucha abandonado la... Antiderechos, ¿sí? Ay, se me fue la palabra, Clau, ¿cómo se llama cuando los grupos antiderechos forman parte del Estado? Hay una palabra para eso. Bueno, no me acuerdo. Cómo esos son en ellos, ¿sí? Y por otro lado, lo que nos interesa es ver cómo se articulan nosotras, en torno a qué resistencias, a qué solidaridades, ¿sí? Porque además aparece esto de, acicateado por el Estado, de la vigilancia entre ciudadanos. ¿Se acuerdan eso? O sea, que teníamos que salir a denunciar al ciudadano que salía a barrer la vereda, o si se quedaba 20 minutos sacando la basura, o si se juntaba. ¿Se acuerdan? Era como muy fuerte eso, o sea, con toda la reminiscencia que yo tenía, o sea, yo me acuerdo que para nosotras fue muy fuerte, porque además empalmaba con un discurso vinculado no solo a las fuerzas represivas, sino a la dictadura, esta cosa de la denuncia, la delación, ¿no? Entonces, bueno,
como ejemplo de Comité cómo cero, lo 7, abordás. administradora control del hospedador ahora. Comité 07, administradora control de la Perdón que lo pregunte así, Sí, pero... hay como un sonido, ahí se silenció, porque teníamos, no sabemos quién es Aisha Mega, hizo un comentario en el chat y sabría como comentario. Compartí mi pantalla para que no nos compartan pantallas otras personas. Bien, ahí igual ahí cerró el micrófono. ¿Vos, Fabi, habías terminado o querías Sí, continuar? no sé si le contesté o quiere precisarme la pregunta. Sí, Fabi, muchas gracias. Sí, por ahí la pregunta iba direccionada justamente a eso, como cómo estaban trabajando el tema de la teoría del discurso en los comunicados, y bueno, y si tenían alguna estrategia o alguna cuestión metodológica respecto a cuestiones que no sean discursivas, ¿no? Como esto que te decía de las manifestaciones virtuales o algún hecho o acciones que no sean meramente discursivas, pero sí entiendo que está más vinculado a las narrativas, inclusive estas acciones se pueden pensar como narrativas también, ¿no? En algún En punto. realidad nosotras lo que vemos es que, o sea, por eso es que te decía las narrativas en torno a los hitos, porque ¿qué es lo que se dice de las experiencias políticas? Por ejemplo, cuando se quema la Casa de Gobierno y la legislatura, bueno, esa es una acción que obviamente puede ser leída en términos semióticos, si querés, pero en realidad a nosotras no nos interesa esa perspectiva. O sea, para nosotros eso es un hecho, fue un hecho político, ¿sí? Que se lee en términos sociológicos. Y lo que hacemos después, y que no es objeto de esta investigación, sino nosotros lo que hacemos es qué las feministas dijeron de eso, ¿sí? Y cómo. Yo hago un comentario, no tiene estrictamente que ver con esta pregunta, sino más bien con, bueno, con el hecho, me parece que está muy bueno que desde el proyecto se puedan ir formulando perspectivas que en general no fueron, sobre todo al comienzo de la pandemia, no fueron las miradas dominantes, ¿no? Básicamente impregnadas más por el discurso médico, quizás algo más también de las preocupaciones por la economía, entendida de una manera muy estrecha, por decirlo de una manera. Como decía Ale, bueno, la cuestión del duelo, fueron apareciendo un montón de situaciones a partir de las cuales se pudieron ir como sumando otras miradas sobre la pandemia, y bueno, y estos proyectos me parece que un poco lo más rico que tienen es eso, ¿no? Es poder sumar análisis y perspectivas a la cuestión de la pandemia que no han sido en general las dominantes. Bueno, están justamente, que fue como al comienzo de la pandemia, el yo me quedo en casa, fue la primera respuesta y un poco como quedó cristalizada la respuesta social a la pandemia, ocultando las dificultades que diferentes sujetas tenían para quedarse en casa, digamos, las mujeres y los cuerpos feminizados, porque está la persona que la violentaba en casa, o también en general sectores populares que tenían que salir sí o sí digamos, a rebuscar la cuestión económica fuera de la casa, no podían hacer teletrabajo. A partir de eso, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la parte más económica, en ese sentido, las respuestas del Estado fue la ATP, la IFE, aunque, digamos, fue una respuesta un poco, digamos, rudimentaria, escasa, en términos de cantidad de presupuesto, etcétera, etcétera. Esa ha sido un poco la respuesta. En el caso de lo que tiene que ver con la situación de violencia en las casas y todas estas
cuestiones que están retomando usted en el proyecto, ¿cuál ha sido, si ha habido, o qué respuestas ha habido desde diferentes niveles estatales para asistir? Bueno, pueden ser medidas represivas o también medidas que han buscado la asistencia o el reconocimiento de alguna de estas demandas. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Si te entiendo bien, desde una fue el tema de los barbijos rojos, fue una de las respuestas que hicieron, que se trataba de o sea, que la mujer que estuviera en una situación de violencia y no pudiera denunciarlo de algún modo. A ver, porque acá hay una cuestión que por ahí no terminamos como de entender la magnitud de lo que significa estar confinada con un agresor. En este sentido de estar las 24 horas con el agresor, porque las dinámicas de las relaciones violentas son muy complejas, pero, o sea, en general, cuando se da la denuncia o cuando se da la salida, es en algún momento que el agresor no está en la casa. Entonces, de repente está el agresor las 24 horas en una situación que es un caldo de cultivo, porque la convivencia se vuelve como muy complicada, o sea, todas las personas que viven con alguien han sabido lo que ha sido estar 24/7 con las mismas personas en el mismo espacio. Entonces, imagínense en una situación de agresión y de violencia, porque además también acá empiezan a surgir como las nociones más tradicionales de la familia, como el núcleo, como un lugar seguro, y la realidad es que eso es la excepción. O sea, la familia es un lugar sumamente, el hogar es un lugar sumamente complejo. Entonces, y una cosita más, te agrego una cosita, es un detallito, pero que es una cosa que a nosotras nos conmovía en ese momento y que estamos también buscando en los discursos a ver de qué manera eso aparece, que es que además no había nadie mirando, porque estamos todos adentro, ¿sí? claro. O sea, además del recrudecimiento de la violencia, no estábamos en la calle mirando lo que pasaba, ¿se entiende? Entonces, la situación de aislamiento era realmente una cosa muy terrible, muy terrible. Claro, y entonces las respuestas que se dieron a nivel institucional fueron respuestas de este tipo, como pequeñas acciones como el barbijo rojo, como formas de promover. Vieron que había una publicidad que se quedaba en silencio la pantalla y decía, no me acuerdo qué decía, que si estabas en situación de violencia llamaras a un número. ¿Se acuerdan? Que era una publicidad que quedaba en silencio, que estaba en YouTube, en un montón de plataformas, y quedaba en silencio. Entonces, eran este tipo de... Lo que creo es que más que respuestas, lo que hubo fue una visibilización, una exposición de una situación que viene de larga data, que se hizo muy patente. Las respuestas fueron escasas del mismo modo que fueron las respuestas a nivel económico y a nivel de otras cosas. Y esto que dice la Fabi del que no había nadie mirando, y además a eso se suma que quien estaba por ahí cerca tenía miedo de la persona que estaba al lado, porque todo el mundo era un posible asesino portador de COVID. Yo tuve acá a la vuelta de mi casa una situación el primer fin de semana, que fue una chica que gritaba a la vuelta de mi casa, y yo salí a ver qué le pasaba, y la chica tenía un ataque de pánico. Estaba ahí con el novio, se estaban medio peleando, pero no era una situación de violencia, sino de ataque de pánico. Toda la gente estaba en los zaguanes de las casas mirando,
y cayó la policía. Y cae la policía y empieza con la forma en que, o sea, la policía tampoco está preparada para esa situación y aparte era el primer fin de semana. Y les pregunté, les digo, ¿hay algún tipo de guardia psicológica? Porque tiene un ataque de pánico, porque le empezaban a preguntar al chico que qué estaba haciendo. Y yo les decía, no está haciendo nada. Y me decía, señora, vaya a su casa. Y le digo, no, no me voy a ir a mi casa porque hay una persona que está con un ataque de pánico. Y estaba toda la gente guardada en las casas, o sea, mirando por las ventanas, sin hacer nada frente a la situación. Y eso a mí me produjo mucha impresión. Y yo creo que no ha habido una respuesta integral, o sea, que no ha alcanzado a haber una respuesta. Y creo que también no ha habido una respuesta porque se pensaba que eso iba a ser durante ese año y que iba a ser algo excepcional, o sea, que iba a ser un momento excepcional. Entonces, creo que esto también nos restó mucho tiempo para poder pensar respuestas a situaciones que son de larga data y que esto lo que muestra es cómo se manifiestan estas situaciones. Estoy escuchando. Bueno, sin hablar, por ejemplo, que nosotras no lo abordamos así de lleno, pero el tema de la de esta cuestión de la, sobre todo acá en Mendoza, digo, acá en Mendoza es un escándalo, digo, están todos los residentes y el personal de la salud protestando por el tratamiento que le da el Estado a los trabajadores esenciales, justamente, ¿no? Pero la verdad que esto que plantea la Claudia, de cómo, de la desidia y de la, o sea, que lo podemos analizar en términos de que se pensó que era una cuestión excepcional y entonces no hubo estrategias del Estado serias y a largo plazo, pero eso empalma también con una situación de desidia y de abandono de las funciones del Estado que ya es estructural, ¿sí? Porque, qué sé yo tuve COVID hace un mes atrás y ir a una guardia respiratoria en cualquier, y eso, digamos que yo tengo obra social y todo, ¿no? Pero ir a cualquier guardia respiratoria de cualquier hospital es realmente, o sea, uno ve que las cosas están tan explotadas y tan precarias y el personal de salud tan reventado como si fuera mayo del 2020, y uno dice, y en un año y medio, ¿qué estrategias pudieron pensar y llevar adelante? Y no, y para mí eso es falta de voluntad política, no puede ser que no se te caiga una idea en un año y medio, ¿sí? No sé, yo y pensémoslo en la universidad también, o sea, universidades privadas, por ejemplo, brindando servicios a sus estudiantes, y la Universidad de Cuyo cerrada hace 2 años, sin dar ni una computadora para que los pibes se puedan conectar para una clase. Bueno, digo, yo no sé si eso es tan en términos digamos, de que o sea, yo creo que empalma con situaciones estructurales que tienen que ver de cómo, digamos, los sectores hegemónicos han administrado el Estado durante mucho tiempo. Hola, buen día. Disculpen mi pregunta y bueno, estaba muy atento a lo que estaban exponiendo y muy interesante. Bueno, mi nombre es Carlos, yo vivo en la zona este y quería hacer mi pregunta a las investigadoras. ¿Qué mirada integral tienen de los demás departamentos? Si bien hay colectividades que mencionaron de San Rafael, San Carlos, pero en esto, ¿no? Del encierro, los decretos, el DISPO y el ASPO, cómo se dieron en la magnitud de tener una narrativa discursiva desde los otros agentes o de otros organismos o colectividades que están alejados de las grandes urbes porque
si bien podemos tener en mi caso, por ejemplo, si bien soy estudiante de la universidad, tengo mis prácticas profesionales en la ciudad de Mendoza, pero también con esto de distanciamiento me costó apoyar todo lo que fuese la narrativa discursiva a través de la presencialidad, ¿no? Y también desde lo generar escrito, material fotográfico, audiovisual, por las redes, para los grupos, también eso implica que uno está alejado y también no tiene la connotación o la llegada o la visibilización con los que ya están más organizados o viviendo en los centros neurálgicos, donde muchas veces pasa todo. Pero bueno, ese pasa todo entre comillas porque en lugares muy dispersos, en lo urbano, en lo periurbano, en lo rural, y de nosotros a ser productivos pasan en la medida que pasan en una gran ciudad. ¿Qué mirada tienen o cómo integran al otro desde ese lugar en su investigación? Bueno, una de las colectivas que nosotras abordamos justamente es una colectiva del Este, que es La Otredad, que además tuvo mucha producción de contenido desde su lugar, desde las problemáticas de su lugar durante toda la pandemia y durante la AFO y después también incluso siguen produciendo contenido sobre análisis de la situación del territorio en el este, vinculándolo con otro, por ejemplo, las reivindicaciones feministas con otras problemáticas como las ambientales, o el problema del trabajo, ¿sí? Totalmente, sí. He participado en cuanto a lo ambiental y en la salud reproductiva he visto también que muchas personas trans no han podido acceder a los tratamientos oncológicos o tratamientos médicos en cuanto, por ejemplo, el PASIC, donde poder recurrir a buscar la medicación al hospital, a ser atendido por un inmunólogo, los turnos diferidos por meses, estamos hablando de 6 a 8 meses para buscar una receta y bueno, los efectores de salud centralizados, ya que en hospitales ajenos totalmente y atentos al COVID, que no hay otra razón de ser para tener una medicación, por ejemplo. Eso bueno, he generado... Digo, he generado, por tampoco ejemplo... lo del COVID funciona. Sí, bueno, sí, aparte. Es un atenuante. Bueno, digamos, o sea, ahí nosotras tenemos un límite, porque nuestro corpus aborda las narrativas que producen las colectivas feministas. Bien. Entonces, hasta ahora, Clau, no sé, lo que hemos visto son las declaraciones de la Malona, la Otredad y ni una menos en torno a cuando la policía mató a la compañera travesti, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? Melody. Ajá. Bueno, pero que está vinculado otra vez a la violencia policial machista, ¿no? Totalmente. Sobre este otro aspecto que vos nos mencionás, por lo menos en nuestro corpus, en lo que llevamos relevado hasta ahora, no aparece, ¿sí? Esta denuncia o esta reivindicación. Bien. Es un flagelo que se ve en la zona este. Me toca hacer prácticas profesionales en instituciones desde las áreas de desarrollo social y se acercan muchísimas personas a plantear ese problema. No tienen los facilitadores o encaminados sus recursos como era cotidiano antes del 2019 para poderse asistir en ese colectivo y están totalmente desamparados. Más allá uno de que pueda viabilizar recursos, formas o mecanismos para que puedan llegar, pero el Estado no está presente. Claro, nosotras, o sea, también tener en cuenta que esto es incipiente, o sea, estamos recién comenzando las tareas de recolección de estas narrativas, pero bueno, por eso es que estamos abiertas a encontrar otras organizaciones y dentro de esto o sea, veíamos dos problemas que tenemos. Uno, que no encontramos una organización
territorial, y otra también tiene que ver con las organizaciones o los colectivos de diversidad sexual. Entonces nos resulta interesante también encontrar estas grupalidades con estas características para ver si han producido alguna narrativa relativa a la situación de pandemia y las temáticas que abordan. Yo ahí tengo un... perdón, te estaba... Sí. No, que una cuestión también cruzada con lo metodológico, ¿no? Que bueno, el proyecto tiene una formulación y hay que ver cómo, porque tiene como central el análisis de narrativas emergentes sobre estos temas, y entonces bueno, hay que ver cómo han ido, o sea, los canales por los que se van produciendo estas narrativas, pero por lo que planteaba Carlos y un poco también habías planteado vos, Claudia, en relación a Buenos Aires, digamos, también Mendoza a veces se reproduce ese centralismo que a veces es medio inevitable. Justo en el caso del este está La Malona, pero pensando en el sur o en la Valle, por ahí me imaginaba, tomar organizaciones que no son estrictamente de mujeres y disidencias, por decirlo de una manera, sino pero organizaciones que han incluido desde hace ya muchos años una preocupación por estos temas, por estas dimensiones también de la vida social. Pienso en la UST, pienso en asambleas socioambientales, en la mayoría de estas organizaciones territoriales ya tienen varios años trabajando y visibilizando, y quizás puede ser, habría que ver porque además darían cuenta de una narrativa justamente vinculada a cómo esas situaciones de violencia contra la mujer, contra la disidencia, se dan en otros, vinculadas a otras problemáticas, ¿no? Pero, digo, se me están ocurriendo ahora, después hay que ver metodológicamente y si es viable, cómo se incorpora, que se encaja un poco en los objetivos del proyecto, todas estas cuestiones, ¿no? Sí, está buena la idea. Nosotras, es una opción también. También lo que observamos, por ejemplo, hay colectivas feministas que forman parte de partidos de izquierda, sobre todo, y las estuvimos observando, y nos pasaba también que durante el 2020 algunas es como que dejaron de activar, o sea, porque también hay que buscar quienes estuvieron activando a través de las redes, o sea, de las redes, porque ese es el objeto de la investigación. Entonces, estuvimos buscando y bueno, esto lleva un par de semanas, 3 semanas, 4 semanas la búsqueda, mientras vamos relevando las que sabemos efectivamente que sí han estado. Pero bueno, es una buena idea, y estuvimos viendo varias y nos pasó esto, o sea, tomamos las de alta montaña, que nos parece una experiencia súper interesante, porque están en Uspallata, o sea, y aparte en una zona militar, o sea, de gendarmería, y es una zona que han tenido una cuarentena que es como comunitaria, o sea, han estado cerradas, o sea, ellas se han podido seguir juntando, pero no han producido a este nivel que nosotras estamos relevando. Que también por ahí es un error buscar solamente desde ese lugar, porque caemos en esto mismo que criticamos, en el sentido de qué pasa quienes no manifiestan en este lugar central, o sea, quienes por ahí no ponen tanto en las redes, pero bueno, son las posibilidades y lo vamos a seguir analizando. Ahí Vale, había Sí, es levantado la que mano. los comunicados, sobre todo los comunicados, también lo que aparece en el Instagram, pero como ustedes dicen, el Instagram y el Twitter un poco reproducen bajo las lógicas propias de cada red, pero reproducen el discurso central, que es el que se construye para Facebook, en el caso de Ni Una Menos.
Ni una menos, sobre todo los comunicados para las fechas centrales, las de las efemérides, toman, si ustedes se fijan, toman muchos tópicos, y ahí va a aparecer esto que Carlos está preguntando. O sea, supónganse, para el 3 de junio el tópico central es la violencia, pero aparece el tema de la deuda, por ejemplo, y aparece el tema de la falta de trabajo, y aparece, porque como Ni Una Menos está conformado por más de 50 organizaciones, la construcción del documento es necesariamente un consenso entre las representantes de cada organización o las principales organizaciones que confluyen en la construcción de ese documento. Entonces, bueno, es un laburo tremendo hacer ese documento, pero cada documento es del consenso de lo que cada organización quiere decir para esa fecha. Entonces necesariamente confluyen las necesidades urgentes de cada organización de acuerdo al tema en cuestión. Entonces van apareciendo, no es lo mismo lo que necesitan las organizaciones de la Valle que las que necesitan las de Alvear, o las del Valle de Uco, o las del centro. Entonces si no desechan la búsqueda por efeméride, eso va a ir apareciendo. Pero No, es que no la vamos a desechar, sino que no la vamos a tomar como como las marcas. Sí las estamos tomando, pero estamos tratando como de transformar qué se toma como hito. Porque en realidad las efemérides siempre son tomadas como hitos para estos análisis. Entonces, claro, por eso queremos hacer que emerja lo que tiene que ver con situación COVID. Y después lo otro también es articular con el nodo 1, porque en realidad el nodo 1 y el nodo 2 estamos pensados de forma articulada, y también tenemos que no solaparnos en los análisis. Entonces hemos tomado como diferentes, en realidad es el mismo análisis tomando diferentes puntos de vista y diferentes objetos. Entonces por ahí se ve como muy fragmentado, muy aislado, pero en realidad tiene que ver con que queremos hacer un análisis de estas narrativas en Mendoza en forma articulada entre lo que es en el PISAC hemos dividido como el nodo 1 y el nodo 2, que tiene que ver con una cuestión formal, pero somos todas partes del mismo equipo, porque, no sé, Alejandra, Valeria, Soledad, forman parte, también son del INSIUSA, y la Fabi y yo también somos de la facultad. Entonces es como también un poco de que formamos parte nuestra investigación también está muy articulada, y bueno, nosotras ahora presentamos lo que vamos a tomar como nodo 2, pero sin perder de vista que es articulada, y después articulada en todo el proyecto, que son, ahí están las otras regiones, que está Catamarca, Córdoba, la Patagonia, no recuerdo de qué ciudad de la Patagonia son las compañeras. Trelew, y me falta una. De Córdoba, Catamarca, Entre Ríos. Y Entre Ríos. Y Mendoza. Fíjense qué interesante que es la visión de los lugares, porque está bien descentralizado el trabajo, y cada uno de estos nodos va a ir haciendo parte de lo que es este proyecto y de este estudio de las narrativas. Yo tenía una pregunta. Buenas. Hola. Hola, Molki. Son dos en realidad, no es una. Por un lado, lo que me preguntaba cuando ustedes nos contaban que están rastreando las publicaciones propias, y que han encontrado pocas organizaciones feministas que produzcan sus propios comunicados, digamos, o generen el material para las redes. Si eso, sé que excede del objetivo de esta investigación, pero por ahí se puede desprender. Si eso pre-pandemia también era igual, digamos, ¿no? Si hay organizaciones que por ahí
no están utilizando tanto las redes y produciendo sus discursos, y replicar es la manera en la que tienen de posicionarse sobre un tema en determinado contexto, porque por lo que sea no están pudiendo, eligiendo comunicar ahí. Si vieron eso, como que por alguna organización pre-pandemia sí tenía comunicados propios y ahora en la pandemia no, entonces por eso no pueden trabajar ustedes con esa organización, no la eligen. Eso por un lado. Y la otra pregunta, que es un poco por ahí más metodológica, es si ustedes se han contactado con las organizaciones o están haciendo el análisis de las redes sin que las organizaciones sepan que están haciendo el análisis. ¿Cómo piensan ese vínculo de el análisis de los comunicados y quienes los producen? Bueno, en relación a la primera pregunta, hay colectivas feministas en Mendoza que tienen tradición de producir sus propios materiales políticos y otras que no tanto. Y la verdad es que lo que se ve es que durante la pandemia quienes no tenían esa práctica no la incorporaron, pero quienes sí tenían esa práctica estaban mucho más activas que previo a la pandemia, y eso nosotras, como una anticipación de sentido, lo leemos como una estrategia frente a la imposibilidad de ocupar el espacio público como denuncia y protesta, ¿no? Eso en relación a la primera pregunta. En relación a la segunda pregunta, bueno, es que también lo que sucede es que las que estamos en el proyecto somos esas colectivas, no tenemos que generar ese vínculo, porque nosotras somos las que activistas de esas colectivas. Y en caso de si suman alguna otra colectiva, no es, digamos, cómo lo planifican o cómo lo han pensado. Y lo que pasa es que para nosotras no es un problema, pues, perdón que lo diga así, pero son nuestras amigas, ¿me entendés? O sea, nuestras amigas, nuestras compañeras, gente que conocemos hace mucho tiempo, con la que tenemos lazos ya. O sea, no es que nosotros tenemos que ir a pactar con esas compañeras cómo va a ser eso, porque hay lazos de confianza, obviamente que podemos discutir y acordar y establecer acuerdos, qué sé yo, pero hay una confianza política y en muchos casos una amistad política previamente construida por el lazo que hay entre feministas en Mendoza. Qué sé yo, ponele, la Vale es en buena medida una de las que está en la comunicación de Ni Una Menos. No sé si siempre, porque bueno, yo no formo parte de Ni Una Menos, entonces no conozco bien la dinámica, pero sé que muchos de los contenidos que produce Ni Una Menos, la Valeria forma parte. La Claudia y yo formamos parte de La Malona. La Claudia está en la comisión de comunicación de la campaña, ¿sí? Las otredades durante mucho tiempo fueron, o sea, además de ser la otredad, eran la Malona Este. O sea, nosotras ya tenemos un vínculo. Las territorias, una de las compañeras de las territorias también milita en la Malona. Las compañeras de Alta Montaña son parte de la campaña y las conocemos porque hemos militado en ese territorio juntas. O sea, y así podemos seguir con todas. Entonces, nosotras no tenemos que ir a hablar con las sujetas de nuestra investigación como... Estás muteada, Ale. No se trata de un ingreso al campo como si fuésemos antropólogas. Es decir, Claro. Nosotras no somos personas extrañas que ingresamos a un campo donde tenemos que encontrar informantes claves. No es así, nosotras formamos parte del campo. Silenciar, actualmente no silenciado. Buenos días. Ahí volvió. A ver, Ay, ahí lo logré. Disculpen,
que, bueno, por la interrupción y la voz que se escucha detrás, porque yo soy ciega y trabajo con lector de pantalla. Soy docente de profesorado en Historia de la Facultad de Humanidades en Entre Ríos. Y bueno, como les comenté antes, trabajamos y administramos este Face y esta página desde fines de octubre del año 2019. Y hacemos un poco de divulgación, un poco de nuclear también a todas las colectivas de la zona feministas y difundir los mensajes y las luchas, reclamos, preocupaciones también. Por eso me interesó muchísimo y bueno, decidí sumarme cuando me llegó la invitación de este seminario. Y por otro lado, mi interés por ahí también radica en conocer si en los ámbitos que ustedes han trabajado, las mujeres mayores, ¿cuál es el nivel de participación? Mayores, les digo, 50, 60, 70 años. ¿Ven que tengan algún tipo de, no sé, si se involucran con estas movidas? Si bien quizás no participan desde las redes, pero desde otros ámbitos o desde las redes mismas. Sí. Sí, Perdón, ¿puedo contestar? A ver, yo tengo más de 60 años. ¡Ay, espectacular! Soy activista feminista desde hace muchísimos años. Y uso redes también. Es decir, las viejas no somos una especie de mueblecito. No, total. Sino que, por lo menos en Mendoza, ¿es cierto? Claro. Formamos parte de muchas organizaciones que fueron pioneras en la lucha por el derecho al aborto. Claro. El feminismo no nace el 3 de junio de 2015. El feminismo tiene una raíz muy larga en este país. No, entonces, sí, totalmente. Pero ahí está también radicada la diferencia por ahí en algunos, entre los espacios, ¿no es cierto?, y los lugares, porque justamente acá donde estamos nosotros, el movimiento, la visibilización de los movimientos es mucho más reciente. Por eso me interesaba en lo personal también conocer estas cuestiones y cómo no las puedo ver tampoco, sacar más o menos por la voz, no se nota la edad que tiene. Me interesaba o tenía esta duda, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Aisha, por tu comentario. Se han estado yendo ya algunas participantes y es un poco el horario que teníamos para darle un cierre, así que yo agradezco, bueno, Claudia ya se retiró, tenía un turno, pero agradezco entonces a la Claudia y a la Fabi de la presentación que han hecho. En septiembre y en octubre tenemos también seminarios transversales, así que ya vamos a enviar la invitación en su momento, y les agradezco a todos, todas, la participación. Nos vemos. Muchas entonces. Gracias, felicitaciones. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Salir de la